Qué placer estar con ustedes. Estamos iniciando Salvando Vidas. Gracias porque cada día nos acompañan y estamos poniendo temas necesarios para este tiempo. Yo lo voy a recalcar en cada programa que iniciamos porque luego esto queda en la plataforma digital y capaz que el año que viene hay personas que lo van a volver a ver. Estos programas, la tercera temporada de Salvando Vidas inició en plena pandemia del COVID-19. Entonces, los temas que estamos encarando, tratando, son muy necesarios para la situación que estamos enfrentando en este día. Hoy vamos a hablar sobre la Iglesia y el Estado, un tema muy importante. Hoy las iglesias en las fases de los diferentes países vuelven a operar. La cuarentena que se ha prácticamente puesto en todos los países, no en todos porque Nicaragua no tuvo, ni Suiza tampoco, no tuvo cuarentena, pero la gran mayoría sí. El gobierno ha tomado control de todo, el Ministerio de Salud, y ha dicho este sector sí, este sector no. Inclusive en algunos países hay molestia porque el Ministerio de Salud dice iglesias todavía no, o iglesias con 20 personas, o iglesias con 10 personas, y muchos piensan que hoy el Estado ya está metiéndose dentro de la iglesia. En Colombia me expresaban que el Estado le quiere decir cómo la iglesia tiene que hacer su culto, cómo tienen que dirigir sus canciones y no lo vamos a permitir, decían. Y hay demasiados comentarios. Entonces dijimos, vamos a tratar el tema Iglesia y Estado. ¿Hasta qué punto la iglesia tiene que estar sometida o respetar al Estado? Un tema muy importante. Video. Hoy en Salvando Vidas versión TV el tema se titula La Iglesia y el Estado. La separación iglesia-estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas se mantienen separadas y las iglesias no intervienen en los asuntos públicos, teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. Sin embargo, en los últimos tiempos las decisiones gubernamentales han afectado cierto funcionamiento de las organizaciones eclesiásticas. La pandemia trajo consigo cambios muy importantes que refieren al trabajo religioso. ¿Cuál debe ser la actitud de la Iglesia ante estos cambios y nuevas ordenanzas? Esto y mucho más en el programa de esta noche. Muy bien, qué importante el tema de hoy, ¿eh? Así que preparen, avisen a toda la familia. Hoy el tema, la Iglesia y el Estado. Y está con nosotros el pastor Osvaldo Centurión, él es presidente de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya, pero aparte de ser pastor, es abogado. Por eso lo hemos invitado el día de hoy. Pastor Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Aquí con mucho gusto para compartir contigo este precioso programa. Que soy un oyente asiduo del programa. Nos honra realmente. Muchísimas gracias. ¿Sos abogado? Sí, yo soy abogado. Pero no estás ejerciendo, ¿verdad? ¿Estás en el pastorado o ejerces a la par de estar en el pastorado? Realmente yo estoy en la cabeza de una iglesia denominacional muy importante aquí en el Paraguay y también ejerzo principalmente para la gente que necesita ayuda jurídica. ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No importa que sea cristiano o no, la persona que sea avasallado por causa de pobreza e indigencia, en sus derechos siempre lo estamos haciendo. Pastor Osvaldo, históricamente se habla mucho de la iglesia, del Estado, de la separación iglesia y Estado. En algunos países van un poquitito más, el Estado se ha metido dentro de la iglesia. En algún momento la iglesia también quiso meterse en el Estado. Haceme una historia sobre el tema de iglesia y Estado, antes de arrancar ya, como introducción. Muy bien, la iglesia si tomamos como una institución, lo tomamos del Pentecostés de Hechos capítulo 2, 15. Ahora, si tomamos Efesios capítulo 1, el versículo 3 al 15, la iglesia está en el corazón de Dios mucho antes de toda la creación.
está en la alegría de Dios. Por eso la iglesia reproduce esa alegría. Ahora, la relación de iglesia y Estado se han dado en la historia. Al recurrir al relato bíblico de Hechos, hay problemas con las instituciones en Israel. La iglesia tuvo fuerte persecución, aún más. Todo ismo es malo, pero el cristianismo en sí. Yatencio Bonilla escribe un libro que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos de la historia. Pero allí encontramos las primeras persecuciones del capítulo 4, donde Pedro y Juan le dicen al Sanedrín, que es el órgano del Estado de Israel, si es lícito, vosotros, varones hermanos, juzguen, dice, si es lícito obedecer primero a Dios o a los hombres. Es decir, que va a estar en relación acá, porque cuando hablamos del Estado y la separación del Estado, nosotros a partir de 1992, con esta constitución que tenemos. Ahora, cuando miramos constitución, hay que entender también el constitucionalismo, que es otra cosa totalmente diferente. Y cuando se dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cómo se entiende eso? Por una pregunta capciosa, porque en primer lugar no era el problema del tributo ni algo parecido, sino encontrar alguna forma para prenderle a Jesús. Jesús es juzgado por el Sanedrín por blasfemia y por los romanos por el delito de la sedición. Entonces, si él decía, sí debemos pagar, entonces está negando a su pueblo, que eran los judíos. Si decía que no podíamos pagar, le acusaban los romanos. Entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese punto se debe marcar por filosofía y doctrina política para establecer bien esa diferencia. Esa diferencia se debe marcar toda vez que el Estado no tenga en una posición de apeligrar nuestra fe, no hay ningún inconveniente. Con la salvedad que Sir Winston Churchill dijo, he visto a la gente ir cantando a la guerra, pero nunca cuando va a pagar sus impuestos. Eso es cierto, ¿verdad? Ahora, Pastor Osvaldo, ¿qué es Estado? Estado es una forma en donde hay instituciones jurídicas que mediante mecanismos se organizan para que pueda hacer lo que su mandante le da. Por eso que la teoría del mandato hay que establecer bien. Porque, discúlpame Juan, que de repente mi primera lengua es el guaraní. Aquí la policía o cualquier cosa te dice, yo la autoridad, yo la mandada. O sea, él se coloca en la posición de mandante. Esa antinomia, esa anomalía está pero totalmente en desuso. El que ejerce el poder desde el Estado está en la situación de mandatario. Nuestra Constitución dice que el poder reside en el pueblo, a pesar de que es una Constitución de tinte muy legislativa, porque el de 1967 de Stroessner era muy ejecutiva y lastimosamente esta Constitución se hizo con el ojo del retrovisor. Se miró más hacia atrás de la dictadura de los 35 años que empezó en mayo de 1954 al 3 de octubre de 1989. Y entonces eso nos trajo una luz mejor para que podamos contemplar el futuro mejor hoy día. Entonces, ahí está la definición de Estado, que es la iglesia. La iglesia viene de una palabra griega que es eclesia. El ek es lo que salieron. Eclesia viene del verbo kaleo, los que son llamados. Es decir, la iglesia lo componen todos aquellos que fueron llamados de cualquier parte del mundo, de cualquier lugar, en cualquier tiempo, y forma un conjunto que se torna por medio de la fe y la experiencia vivencial, espiritual, que se torna una comunidad que tiene la común unión y la común unidad en Cristo Jesús. O sea, la iglesia no es el edificio entonces, es la gente, es la comunidad de cristianos. Hay un escritor que se llama Roger que estudió 27 años todas las religiones del mundo. Coinciden en 7 puntos que no voy a citarlo todo, pero hay en un punto que nos coincide con el cristianismo, que es diferente a cualquier religión del mundo, que no depende del templo. El templo vino después de Constantino, el 313 con el decreto de tolerancia de Milán. A partir de ahí la iglesia entraron a los templos y lo peor que hicieron fue confiscar templos del paganismo y apropiarse de eso. De perseguido pasó a ser perseguidor la iglesia, lastimosamente hay que decirlo. Bueno, hoy
¿cómo puede convivir? Enseguida voy a entrar a lo que quiero llegar porque hay una fuerte puja en todos los países por el tema pandemia y que el gobierno decide hoy en qué momento puede reunirse y no la iglesia, con cuánta cantidad de personas, pero eso vamos a dejarlo para el segundo bloque. ¿Cómo puede convivir hoy en armonía Estado e iglesia? Y mediante mecanismos legales. Toda vez que yo estuve participando con gente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con Hernán Rodríguez y la doctora Adriana Amarilla, y toda vez que sea verdadera, honesta y sincera, que lo hacen por causa de la pandemia y por cuidar la vida que garantiza la Constitución Nacional, está perfecto. Ahora, si de repente, porque los medios modernos de comunicación, que son muchísimas, hay más basura en las informaciones, que lo que hace es deformar esa información. Pero si, como mucha gente los acusa, si hay una agenda oculta, allí sí tendríamos muchas cosas que discutir. Pero no solamente en el tema de salud, podemos hablar en temas económicos, en temas de educación también. ¿Cómo puede convivir la iglesia con el Estado, no solo en temas salud, en temas de educación, en temas impuestos, en temas seguro social? Sí, son muchísimos temas. Habría que establecer, en primer lugar, recordar que los americanos en 1789 nos dieron el legado más importante que tiene el Estado, que es la Constitución. Cuando el rey de Inglaterra decidió cobrarle 10% más con el café, ellos dijeron, no vamos a sacar de la boca de nuestros hijos para darle al rey. Y se rebelaron, y hicieron la Constitución y la independencia el 4 de julio de 1776. Pero todo colono que se fue a las Nuevas Tierras llevaron 2 libros en la mano. Uno era la Biblia y el otro, segundo Tratado de Gobierno Civil, John Locke, en donde él dice que hay derechos inalienables, inenajenables y inembargables, que es anterior al Estado, que no es un regalo al Estado, sino que es don de Dios, que es la vida, la libertad y la propiedad privada. Si quisieran cercenar nuestra libertad, tendríamos mucho problema con el Estado. Opa, ahí entraste ya en el tema, ¿eh? Hay países hoy donde oficialmente se permiten el casamiento entre personas del mismo sexo, pero la iglesia dice, eso no va con nuestra manera con nuestra creencia. Sí. ¿Cómo se puede hablar de eso? ¿O lo dejamos así, cada uno por su lado? Yo pienso que no se lo puede dejar así, porque en Brasil el Senado lo rechazó, pero por la Corte Suprema de Justicia lograron hacer. Porque en Costa Rica ahora. Ahora, reciente, en plena pandemia, el presidente dijo, en Costa Rica, a partir de ahora, las personas del mismo sexo se pueden casar. Sí, lastimosamente vino por un escrito de un pastor que se llama Abraham, en donde dijo que el mundo andaría a la perfección si solamente tuviera 300 millones de habitantes. La causa es la superpoblación, pero estudios serios de la Iglesia Católica, desde la Iglesia Católica, desde la sociología, dicen que el planeta da para resistir más de 100.000 millones de personas para vivir cómodamente. Entonces no es una cuestión de superpoblación, sino que hay algo que se manipula, se desinforma. Sin olvidar que los cristianos, nosotros creemos que Jesucristo en el camino informó, formó y transformó a sus discípulos. Qué interesante el tema de hoy, ¿eh? Después del corte vamos a hablar un poco de la situación que está viviendo el mundo entero, no solamente por el tema del COVID. Y vamos, ya que él abrió el tema por otros lados también, vamos a encarar hasta qué punto la iglesia tiene que trabajar en coordinación con el Estado. ¿En qué momento, cuando nosotros vemos que los principios que están en la palabra de Dios sobrepasan, tenemos que decir, esto no lo vamos a aceptar, ¿eh? Breve corte, y ustedes pueden aprovechar y bajar la APP de la Asociación Vuelvo a Soñar, de la Fundación Funda Joven, y recibir toda la información, los programas de televisión. Entra al Play Store, baje la APP de la Fundación Funda Joven y la Asociación Vuelvo a Soñar. Breve corte y estamos nuevamente con ustedes.